En Japón hay 350.000 trabajadoras sexuales. Eso nos da un número de 1 de cada 25 jóvenes que trabaja en el rubro sexual. ¿Y saben qué es lo más interesante de todo? Que hay 13.000 establecimientos de servicio sexual en el país. ¿Pero saben cuántos McDonald's y Starbucks hay en todo Japón? 4.500, o sea que tenemos el triple. Dos de las cadenas más masivas del mundo la supera el entretenimiento sexual. Yo soy Naka, esto es Japatonic Light y quédate porque hoy vamos a hablar todo sobre la prostitución en Japón. Bueno, yo ya lo he explicado en videos anteriores que en Kabukicho ya no es tanto la zona tiene todavía la fama de zona roja de Tokio, pero en realidad si venimos a lugares como acá, en Ikebukuro, vamos a encontrar mucho más locales burdeles expuestos en la calle. En Kabukicho, digamos que ahora lo que más hay es bares y hostess club, pero acá es bastante específico de Soplan. Bueno, si quieren saber el tipo de categorías de prostíbulos, bueno, ya tienen el video de los huecos legales, más o menos ya lo tienen explicado. Hay una cosa de la calle, el callejón donde estamos ahora se llama Romance Dori, que sería calle romántica. Y obviamente no es un lugar para citas de parejas. Si bien no está relacionado mucho con la actualidad, pero antiguamente, bueno, vamos al caso, el tema de la prostitución en Occidente, en cultura cristiana, es un pecado. Y en Japón no era tan así, más bien se lo veía como un arte. Es más, antiguamente en la era Edo, 200 años atrás, lo que era kimonos y vestimentas costosas y muy llamativas, los mejores lo usaban no las geishas, sino las oiran, que eran las cortesanas de alta categoría. Un detalle para que se den una idea cómo diferenciar entre una geisha y una cortesana. ¿Vieron que llevan el obi, que es como una especie de moño que parece mochila en la espalda? Bueno, las que son trabajadoras sexuales lo llevaban adelante y no atrás. Y esa, digamos, que es la forma fácil de diferenciarlas a la vista. ¿Cuáles son las razones por las cuales tantas mujeres trabajan en la industria de la prostitución? Tenemos un 60% que lo hace por necesidad y un 40% que lo hace por otras razones. De lo que son necesidades, entre varias cosas, están las madres solteras, las mujeres que se escapan de casas con maltrato y la más curiosa de todas es la universidad. Las universidades, a veces la cuota puede salir tan caro como un sueldo básico o a veces hasta un sueldo que puede mantener a una familia completa. Así de caras son las universidades. Por lo tanto, sí, podría decirse que las universidades producen prostitutas. Ahora, tenemos por el otro lado, por ejemplo, he hablado con chicas universitarias que me han contado que compañeras de ellas son de familias de plata, pero por querer más plata, por querer tener dinero para comprarse bolsos de marca y cosas por el estilo, trabajan de prostituta. Pero claro, o sea, vienen de una familia bien posicionada, pero no es que puedan usar toda la plata de la familia. Les pagan la universidad, que puede ser de las más caras de Japón, pero no le dan como para darse todos los gustos. Y por lo tanto, en vez de buscarse un trabajo en un bar, un convini, un restaurante, eligen la prostitución. Después, bueno, está lo de emprenderse un negocio, que quieren, no sé, abrirse un local de algo o una empresa y claro, necesita una capital importante para poder comenzarla. Después, volviendo a lo de necesidad, están las mujeres que tienen deudas grandes. Hay muchas mujeres que tienen deudas de cientos de miles de dólares. El hecho es que estos trabajos les dan flexibilidad en el horario y pago en el día. O sea, la plata llega rápido. ¿Y cuánto ganan? Es lo que todos queremos saber. En sí, en una jornada de mediodía, pongámosle 4 horas, una chica joven puede ganar entre 300 hasta 600 dólares incluso. Cuando en un trabajo como por ejemplo atender en un bar, un restaurante, un convini, en trabajo de 8 horas tal vez uno gane entre 80 y 120 dólares tal vez. Trabajando en la mitad de tiempo pueden ganar el triple o el doble por lo menos o más. Depende incluso del establecimiento, pero incluso aunque no tenga clientes ese día, a veces tienen garantía de un pago mínimo también. Me encanta porque me escuchás y... ¿Eh? Y uno dice, claro, ganan mucho porque se gasta mucho, pero en realidad hay de todo, porque hay muchas opciones baratas. Ya lo he explicado anteriormente, pero hay servicios en el que al no haber coito vaginal son mucho más baratos que los que yo he mencionado, los Soplan.
Y vamos al caso, muchos hombres eligen usar servicios sexuales porque tener una cita primero que conlleva mucho a usar el tiempo de uno para conocer a alguien, dedicarle tiempo a formar una relación, y en las citas se suele gastar mucho en Japón porque está muy preestablecido de que el hombre paga la cita. En las citas por ahí se gastan más de $100 cuando hay servicios que son incluso más baratos que esos, ¿no? Ahora, otra curiosidad es que cerca del 60% de las mujeres no consideran el uso de servicios sexuales como engaño. Bueno, en Japón lo que es servicio sexual se dice fuzoku, como que dicen mucho de que el fuzoku por lo menos es perdonable, como que está un poco más aceptado por el hecho de que no hay un intento de formar una relación, y saben de que la otra persona es solamente trabajo y lo de uno es como un simple momento de descargo. En sí, trabajar en el rubro puede ser un poco tabú para algunas personas, obviamente siempre depende de los casos, pero últimamente, en los últimos años, décadas, como que la sociedad está un poco más abierta y muchas mujeres pueden decir justamente de lo que trabajan. Es así como me entero de algunas cosas, algunas historias que me cuentan. Que es más, si no te suscribiste, suscríbete porque próximamente se viene una entrevista a una persona que me asesoró para hacer este video. Pero bueno, como digo, hay personas que lo pueden decir abiertamente como personas que directamente es un trabajo secreto. Es más, incluso hay muchos casos de mujeres casadas que trabajan de prostitutas en secreto y no se lo cuentan al marido. Esos son casos bastante comunes. De la misma forma que hay muchos casos de hombres casados que van a usar estos servicios. Y también hay muchos casos de chicas que se terminan casando con clientes. Eso también suele pasar bastante. Y del lado psicológico siempre hay muchos casos. Bueno, está la palabra menjera, que es como decir chicas en un estado psicológico no muy sano. Y por lo que me contaron, hay muchas chicas en estado de menjera. Se dice que muchas chicas que aceptan trabajos de este tipo son chicas que por ahí sufrieron mucho bullying escolar, falta de cariño familiar, digamos. El hecho de que los clientes las tratan siempre muy bien, como que les ayuda a su autoestima y esa sensación de ser necesitada por otras personas. Y obviamente dentro del rubro es más común encontrar mujeres que hayan sufrido maltrato. Por el pasado que hayan sufrido algunas chicas, como que entrar en estos trabajos no les cuesta tanto como a otras, por el hecho de que ya no pueden vincular fácilmente sentimentalmente o sexualmente con otras personas. Básicamente podría decirse que son personas que ya para ellas el sexo no significa nada. Dentro de lo que son trabajadoras sexuales extranjeras, en sí hay burdeles que se especializan en tener chicas extranjeras, pero en su mayoría siempre son de japonesas. Cuando encontramos ofrecimiento de sexo en la calle, el 90% por lo menos son extranjeras, que se pueden encontrar mujeres de todas las nacionalidades, pero en especial chinas, coreanas e incluso algunas latinas también. La extranjera por ahí tiene menos miedo a lo que es la prostitución callejera y no hay tantos burdeles que sean para mujeres extranjeras. Y por otro lado que está la complicación del tema de visados, también por una cuestión de evitar problemas de choque cultural con clientes o barreras de idiomas, porque bueno, la comunicación es muy importante dentro del rubro. Y la industria no está hecha para que trabajen extranjeras, que es lo que básicamente menos hay en el país. Está todo muy hecho para que puedan entrar mujeres de cualquier tipo, pero claro, que entiendan el idioma. Este lugar, por ejemplo, es un Souplan y dice 40 minutos, 10.000 yenes, o sea, $100 por 40 minutos. Acá los Souplan oficialmente son los únicos tipos de locales donde sí o sí vas a tener sexo coito vaginal. Uno ya se tiene que conocer el nombre del rubro del local para saber qué es lo que se hace en ese local. Uno no puede ir ver un cartel con chicas y decir, listo, yo vengo acá y acá la pongo. No es así. Otra cosa es que los carteles tal vez no sean tan explícitos siempre. El hecho de que, bueno, si uno no sabe japonés, no van a dar un ataque de epilepsia. Los carteles por ahí no son muy amigables para extranjeros porque no dice bien de qué se trata el local. Bueno, ahí por ejemplo dice Souplan. Pero en la mayoría de los lugares, wow, se ve muy top este lugar. En la mayoría de los lugares como que está escrito en japonés, Soupurando en katakana. Y si uno
no sabe leer japonés, como que a veces ni se entera, ¿no? Bueno, ya lo habré mencionado antes, pero el tema es que en la mayoría de estos establecimientos no aceptan extranjeros. A veces uno puede simplemente preguntar y tal vez te digan que no, o tal vez te digan que sí, pero y por ahí te cobran más caro, que el precio para turistas o extranjeros es otro precio. Pero bueno, digamos que cada vez es un poco más permisivo. Y no, por si ya lo pensaste, no. Todo lo que es burdeles, servicios sexuales o las chicas o quienes las manejan no tienen vínculo con la yakuza. Antes sí era muy común, pero hoy en día no, y bueno, ya lo he explicado en el video de mafias japonesas que hoy en día ya no es tan así. Que bueno, si bien lo he explicado en otro video, más o menos les resumo lo que es prostitución per se, coito vaginal a cambio de dinero, es ilegal en Japón. Ahora, hecha la ley, hecha la trampa. Gracias a esa ilegalidad, hay un montón de rubros diferentes que sí son legales. O sea, incluyendo el sexo anal es legal para la prostitución, pero no el vaginal. Eso es lo que dicta la ley. Ahora, si uno quiere, por ejemplo, algo barato, bueno, todo el sistema de industria japonesa se la piensa en todas. Hay lugares en el que es servicio manual, servicio oral o servicios de frotaciones. Hay muchos tipos de servicios, lo cual sorprende bastante. Es que también está eso, que las chicas pueden elegir el tipo de rubro, decir cuál es mi límite para trabajar dentro de esta industria. Pero es que justamente las chicas dentro de todo están en un país donde trabajar del rubro tal vez no sea tan peligroso como en otros países. Bueno, está bien que es muy Hollywood y cine todo, pero no hay tantos casos de, como nos muestra en el cine, de que trabajar de prostituta es terminar con moretones todos los días, ¿no? De clientes violentos y esas cosas. No sabemos qué tanto puede ser en la realidad, pero hay como mucha esa imagen de violencia contra la prostituta. Y acá no, las chicas siempre son respetadas. Además, por lo que me contaron, es muy raro encontrar clientes que las incomode en cuanto a agresividad, digamos. Digamos que trabajan en un ambiente dentro de todo seguro y bastante controlado por los dueños mismos. No por mafias, sino controlado por el staff, digamos, de estos lugares. De chicas que no puedan salir del rubro, básicamente con lo bien que ganan, ya no pueden o no desean trabajar de otro rubro más estandarizado por el hecho de que jamás van a llegar a cobrar lo mismo. Por lo tanto, salir del rubro es muy difícil para chicas que no tienen más opciones. Están las que mencioné que, por ejemplo, quieren ahorrar para ponerse una empresa, un emprendimiento o algo, que eso, claro, es fácil porque por ahí llegan a su objetivo y pueden salir del rubro. Pero hay muchas chicas que directamente, al acostumbrarse a tener tanta plata, como que ya se vuelve difícil cambiar el rubro. Y bueno, espero que hayas aprendido mucho hoy. Acordate que si no estás suscrito, suscríbete porque se vienen más videos relacionados a lo que es el trabajo sexual, entrevistas, como decía, personas que me ayudaron a hacer el contenido del video de hoy. Nos vemos en la próxima. Seguime en Instagram y ahora tengo Twitch, así que seguime en Twitch también. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tus mascotas y al forro de tu vecino. ¡Chao! ¡Tarán! A ver, baja.